Para hablar de prueba de esfuerzo, como pueden ver en la gráfica, tenemos que hacer un paralelo con la fisiología del ejercicio, ¿sí? Porque si yo a partir de una prueba que me permite aumentar el consumo de oxígeno, ¿sí? Aumentar a través de ese incremento del requerimiento de energía a nivel muscular, pues vamos a tener unos cambios fisiológicos a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, por ejemplo, tenemos un aumento en el gasto cardíaco a partir de un aumento de la frecuencia y un aumento del volumen latido. ¿Esto para qué? Para suplir las demandas del miocardio en cuanto al consumo de oxígeno. Y adicionalmente a nivel periférico y a nivel del músculo lo que tenemos es vasodilatación porque el músculo necesita extraer más oxígeno y al requerirlo, pues esto va a generar un aumento de retorno venoso, un aumento de la precarga y a su vez, como ustedes saben, ese aumento de la precarga junto con los cambios que tienen a nivel del sistema cardiovascular nos va a aumentar el flujo coronario y como tal la reserva coronaria. Entonces, independiente de la prueba de esfuerzo que usted utilice, llámese una banda o llámese una cicloergometría, vamos a tener unos efectos fisiológicos. Entonces, la primera pregunta por responder siempre y uno de los aspectos que más le critican a la prueba de esfuerzo es su sensibilidad y su especificidad. Entonces, es una herramienta que tiene una sensibilidad cercana al 50% y una especificidad mucho mayor, es mucho más específica que sensible. ¿Qué quiere decir? Cuando a ustedes les llega una prueba de esfuerzo positiva, lo más probable es que el paciente tenga una enfermedad coronaria. Respecto a otras pruebas diagnósticas, ustedes pueden ver que tiene esa desventaja de la sensibilidad, ¿sí? Ahora vamos a ver ecocardiograma 3 y vamos a ver que tiene un muy buen componente tanto de sensibilidad y especificidad. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un sistema de salud en un país en vía de desarrollo, ¿sí? Y que realmente muchas de las estrategias que tienen estos pacientes en la vida diaria son las pruebas de esfuerzo, porque una prueba de esfuerzo es más fácil de hacer, es más económica, ¿sí? Y muchas veces es el único medio de estratificación diagnóstica que tienen nuestros pacientes. Cuando salieron las guías de enfermedad coronaria crónica, de síndrome coronario crónico, en el Congreso Europeo del año 2019, la prueba de esfuerzo perdió, por así decirlo, gran parte de su poder en cuanto a recomendaciones, ¿sí? E incluso en estas guías categorizan a la prueba de esfuerzo como una metodología para estratificar capacidad funcional en estos pacientes. Es decir, perdió en parte categoría para estratificación y estas guías indicaron que la prueba de esfuerzo es para evaluar síntomas, ¿sí? Control de síntomas y capacidad funcional. Entonces, en esa época nos preguntábamos si ese era el fin de la prueba de esfuerzo en nuestro medio. E incluso cuando uno revisa el documento, como podemos ver, ponen a la prueba de esfuerzo, ¿sí? Dentro de los demás componentes, pero definitivamente la probabilidad en cuanto a su parte clínica es mucho menor que las imágenes. Sin embargo, cuando ustedes revisan la recomendación como tal de prueba de esfuerzo, dicen que la capacidad que tenga la institución o el sitio donde usted se desenvuelve, es decir, si usted tiene un cardiólogo clínico experto en la lectura de estas pruebas y usted puede hacerla adecuadamente, pues le da una buena capacidad diagnóstica y por eso tiene una recomendación 1C. Entonces, los europeos no se cerraron a que no hagamos prueba de esfuerzo, ellos dijeron, la puede hacer, pero con experticia. ¿A quién le vamos a mandar prueba de esfuerzo? Entonces, resulta que, como ustedes saben, hay unas probabilidades clínicas previas a cualquier test que hagamos de imagen o de pruebas no invasivas. Esas probabilidades van aumentando en cuanto a la edad, ¿sí? Por ejemplo, a la presencia de síntomas típicos. No es lo mismo que yo tenga un paciente de 72 años con dolor torácico, hombre, en el cual, por ejemplo, la probabilidad clínica pretesa es más alta, ¿sí? Respecto a los grupos más medios, pacientes de 40, 50 años,
con dolores torácicos atípicos. En esos la prueba disminuye mucho más su probabilidad clínica pretest. Esta es una pregunta que siempre nos haces: ¿cuándo vamos a indicar una prueba de esfuerzo? Entonces aquí las enumero en cada uno de estos cuadros, pero observen que la detección de la enfermedad coronaria en pacientes con dolor torácico y síntomas anginoequivalentes constituye una de las principales indicaciones. También, como vamos a ver en enfermedad coronaria, muchos pacientes que llevamos a revascularizaciones percutáneas son pacientes que al mes o a los 2 meses le hacemos prueba de esfuerzo para valorar si la estrategia fue adecuada. También tienen un importante valor en predicción de eventos y muerte cardiovascular. Algo muy importante es que evalúan la capacidad física y la tolerancia al esfuerzo. En ese escenario es clave tener en cuenta que nuestros pacientes que van, por ejemplo, a una cirugía no cardíaca, ¿sí? Entonces el paciente infartado que va a que le operen la vesícula en forma electiva, o el paciente que no tiene enfermedad coronaria pero va para un trasplante hepático, en el contexto de valoración preoperatoria, objetivizar el número de METs es muy importante para el que va a hacer anestesiología, ¿sí? Entonces nosotros podemos evaluar capacidad física y funcional a través de estas pruebas. En el contexto prequirúrgico también tenemos la evaluación de síntomas relacionados con el ejercicio. Entonces está el clásico paciente que no hacía ejercicio y durante los primeros 2 meses empieza a presentar sensación de taquicardia o incluso algo de dolor torácico opresivo cuando llega a más de media hora de ejercicio. En esos pacientes es muy útil la prueba también. También es relevante ver cómo hay evaluación y podemos evaluar electrofisiológicamente a nuestros pacientes. Nosotros en los reportes que hacemos también colocamos todo lo que es la competencia cronotrópica, al igual que en el Holter, que decía el doctor Restrepo ahorita, que se tiene que reportar lo que se ve. Nosotros también reportamos lo que vemos. Entonces también reportamos los latidos anormales. Y en el contexto de marcapasos es muy útil la utilización de esta prueba para observar el comportamiento del dispositivo. Y finalmente también tenemos la evaluación de la respuesta a intervenciones médicas. Entonces ese paciente en el cual se le hace el ajuste de algún betabloqueador, algún antihipertensivo, es un paciente que se puede beneficiar. Seguido de las indicaciones vienen las contraindicaciones, y en esto vamos a hacer un hincapié porque usted se puede equivocar bastante si no conoce a quién le va a enviar, y si por no conocer a quién le va a enviar elige mal al paciente. Entonces, si usted sube en la banda a un paciente con una angina inestable o a un paciente que se hizo, por ejemplo, un infarto que nunca se detectó, ¿sí? Un dolor torácico que nunca se estudió y lamentablemente tuvo un evento coronario 2 días antes, eso es una contraindicación absoluta para subirlos a las bandas, ¿sí? También tenemos arritmias cardíacas no controladas. Si ustedes tienen un paciente que hace taquicardia ventricular, le disparó el CDI hace unos pocos días, ¿sí? Es preferible optar por una estrategia que no sea esta, porque el ejercicio le puede desencadenar la arritmia. Endocarditis activas, síndromes aórticos, pericarditis, miocarditis. Recuerden que las miocarditis tienen restricción de ejercicio durante y después de la patología, disecciones aórticas agudas. Y algo muy importante que está aquí en la columna izquierda al final, esto. Hemos visto en nuestra práctica que nos llegan pacientes con limitaciones por cadera, por rodilla, recién operados para pruebas de esfuerzo, ¿sí? Si el paciente no está en la capacidad de subirse a la banda, que es como digamos el método diagnóstico que más o la metodología que más se usa, más que la bicicleta, esos pacientes no se benefician porque pone en riesgo la seguridad de la prueba. Y en la parte de contraindicaciones relativas, en esto muchos podrán decir, no, pero hay pacientes con estenosis aórtica que me sirve, cercanas a severa, que me sirve hacerle una prueba de esfuerzo. Hay unas indicaciones también en algunas enfermedades
relacionadas con arritmias que pueden, y con taquiarritmias que pueden beneficiarse de realizar esta prueba. Algo que tenemos mucho durante la práctica es que llegan muy hipertensos, entonces llegan con 220, 100 y entonces lo llaman a uno, doctor, ¿lo podemos subir a la prueba? Si uno mira y es exacto en esto que les estoy mostrando, diría, uy, no, pero más bien que se tome el antihipertensivo y miramos más tarde, o más bien mañana, porque subir a un paciente hipertenso al cual le vamos a poner un estímulo hiperadrenérgico por el ejercicio, eso le puede desencadenar una crisis hipertensiva. Entonces, la recomendación es, en condiciones basales, lo ideal es que el paciente vaya normotenso. Entonces, la disponibilidad y la modalidad del ejercicio depende del hospital donde usted esté, ¿sí? Nosotros tenemos experiencia en realizar esto en bandas, pero también existen los protocolos para la bicicleta y en eso hay varias diferencias. Por ejemplo, si usted le hace la prueba de esfuerzo en bicicleta, probablemente no va a tener artefactos, que esa sería una de las desventajas de las bandas. Adicionalmente, la bicicleta ocuparía menos espacio que una banda, ¿sí? Los datos son más limpios y también, como pueden ver, muchos pacientes con patologías de cadera o incluso con patologías leves de rodilla podrían beneficiarse de realizarlo más en una bicicleta porque el impacto es menos, ¿sí? Sin embargo, como les menciono en la parte de abajo, es necesario que ustedes en su centro pues definan según su experiencia y según la disponibilidad de recursos cuál es la mejor. Van a ver también que nosotros sacamos el cálculo de los METs a partir de los protocolos que ya están definidos para determinar cuánta de esa velocidad que hace el paciente en banda y cuánto de esa inclinación corresponde en equivalentes metabólicos a la capacidad de hacer ejercicio. Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos que los METs pueden ir incluso hasta 19.2 en escalas, ¿sí? Pero se considera que una buena capacidad funcional estaría aproximadamente por encima de 10, pero esto toca verlo respecto a la edad. También es muy importante tener en cuenta que como el electrodo de la pierna izquierda no puede ir cuando el paciente está en banda, nos toca hacer una modificación que se llama la modificación de Mason-Likar, donde colocamos ese electrodo entre la apéndice sifoides y las clavículas. Entonces es una modificación, pero el trazo es un trazo de un electrocardiograma de 12 derivaciones. El paciente, lo ideal es que antes de la prueba no haya comido, ¿sí? No haya fumado 3 horas antes en caso de que fume, lleve ropa cómoda, ¿sí? Es muy importante indagar sobre los medicamentos que toma. Nosotros tenemos un formato que se le hace previo al paciente donde definimos qué medicamentos tiene. ¿Por qué? Porque si toma beta bloqueador es difícil que alcance la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Entonces es muy importante para el clínico conocer ese dato, ¿sí? No existe consenso en cuanto a la suspensión ni a la continuación, sin embargo tenemos claro que las terapias antihipertensivas antes de las pruebas de esfuerzo deben de continuar. Y lo que intentamos es que si usted le va a mandar la prueba de esfuerzo, durante su consulta, pues haga un buen examen físico. ¿Sí? No nos va a mandar a prueba de esfuerzo a un paciente con una falla cardíaca descompensada, ¿sí? Porque no la va a tolerar, o con unos fenómenos arrítmicos frecuentes o evidentes. Aquí les mencionaba previamente que nosotros estimamos la capacidad funcional a partir de tablas, ¿sí? Entonces, según lo que el paciente sea capaz de hacer ejercicio, vamos a definir si es un paciente con buena o con mala capacidad funcional. Estos son los estimados, en estas tablas están en los servicios donde se hace prueba de esfuerzo y ahí se determina la capacidad funcional del paciente. Entonces, por ejemplo, para una cirugía, lo importante es que tenga más de 8 metros, por ejemplo. Entonces, uno va mirando, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de la capacidad funcional, los riesgos que compete con respecto a la capacidad funcional.
La frecuencia cardíaca máxima, lo ideal es calcularla personalizada. ¿Personalizada qué es? Es si es hombre o mujer. Sin embargo, las diferencias en cuanto a latidos no son significativas, ¿sí? Pero en el contexto de los pacientes coronarios con beta bloqueadores, sí se recomienda la fórmula de frecuencia cardíaca máxima, que es igual a 164 menos 0.7 por la edad. En ese producto usted lo resta a 164. Pero la clásica sigue siendo 220 menos la edad. ¿Qué llamamos a nosotros prueba submáxima? A las pruebas que no alcanzan el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? También es importante en las pruebas de esfuerzo valorar la incompetencia cronotrópica o la capacidad del corazón de ir subiendo su frecuencia cardíaca a medida que se va inclinando la banda y va aumentando la velocidad. En los pacientes, generalmente se considera que el índice cronotrópico superior o la incapacidad de alcanzar el índice cronotrópico superior a 80%, ya se habla de una incompetencia cronotrópica. Y si el paciente toma beta bloqueador, no es 80%, sino 62%. Durante el ejercicio, el electrocardiograma cambia, ¿sí? ¿Por qué? Como aumenta la frecuencia cardíaca, entonces vamos a tener unos cambios. Los más importantes son acortamiento del PR, la onda pues se puede incrementar de amplitud, el QRS aumenta de frecuencia pero disminuye de duración, y nosotros no utilizamos el segmento TP para mirar línea isoeléctrica en ejercicio, nosotros utilizamos ese segmento PQ. Entonces ahí es cuando nosotros definimos si el paciente hizo ascenso o descenso del segmento ST. También a nivel de la onda T disminuye de amplitud al inicio y luego se normaliza, y el QT sufre en el ejercicio la famosa prolongación paradójica, que es después de que hace el ejercicio el paciente puede alargar o puede presentar una disminución del segmento QT. Nosotros, ¿qué miramos cuando revisamos los electrocardiogramas? Entonces, lo primero es que nosotros visualmente identificamos artefactos, ¿sí? Y nosotros tenemos de punto de referencia el segmento PQ para definir lo que podríamos llamar un trazo normal, un trazo ascendente rápido, que se define por la duración que tiene ese ascenso del segmento de T, que debe ser menor a 0.8, ¿sí? O los llamados ascendentes lentos, donde dura un poco más, o incluso las infradesniveles horizontales o descendentes, como podemos ver acá, del segmento ST, ¿sí? Entonces tenemos horizontal, tenemos descendente. Lo que uno nunca querría ver en un trazo electrocardiográfico es una elevación del segmento ST. Afortunadamente esto es visible cuando se hace la monitoría al paciente. Y según el grado de descenso, pues nosotros colocamos en la prueba si se trata de un descendente rápido o un ascendente rápido, perdón, o un ascendente lento, un horizontal o un descendente. Entonces miren que la correlación con respecto a la positividad de la prueba es mucho mayor cuando tenemos un ascendente lento, un horizontal o un descendente. Allí consideramos que la prueba desde un punto de vista estandarizado es una prueba positiva para inducción de isquemia. Algo importante que les quiero mencionar es que nosotros nos interesa mucho estos hallazgos en todas las caras B2, B3, B4, B5, B6. Cuando hay estos hallazgos en D2, D3 y AF, se ha correlacionado con falsos positivos. Entonces nosotros siempre revisamos completamente todas las caras, y nosotros nunca les vamos a poner que el paciente tiene una infradesnivel de segmento ST en cara lateral, no, porque aquí estos electrodos no ubican por la misma modificación que se hace para poder tomar la prueba. Entonces, en prueba de esfuerzo no se localiza la región. ¿Listo? Bueno, aquí para mostrarles un poco más que es pendiente ascendente rápida, pendiente ascendente lenta, y con respecto a los tiempos, cómo se va prolongando ese hallazgo. No solo miramos la pendiente
ascendente rápida, ascendente lenta. Tenemos otras modalidades, otros datos de la prueba que nos dan riesgo. En este caso, por ejemplo, entonces no quedó bien la referencia, pero en este artículo se trató de determinar fuera de los hallazgos del electrocardiograma que otras cosas de la prueba de esfuerzo nos aumentan la probabilidad de enfermedad coronaria en mujeres. Entonces ahí se detectó, por ejemplo, capacidad funcional, recuperación de la frecuencia cardíaca, se encontró también el score que vamos a ver ahorita, que es el Duke, la respuesta de la frecuencia cardíaca y la presencia de arritmias ventriculares. También mencionarles que cuando un paciente está haciendo la prueba y presenta alguna de los cambios que están aquí enumerados, nos toca suspenderla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos las elevaciones de segmento ST, las hipotensiones, la presencia de angina severa, ¿sí? La presencia de algún tipo de síntoma neurológico, como por ejemplo ataxia o cuadros tendientes a ser sincopales, cianosis, ¿sí? O algún signo de hipoperfusión, taquicardias ventriculares sostenidas, o pacientes en los cuales por dificultades técnicas no se ha podido obtener el trazado, se debe ya bajar al paciente, o cuando el paciente pide que paremos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no, durante la prueba de esfuerzo, no tenemos una persona juiciosa que le esté preguntando al paciente cómo se siente, ¿sí? ¿Qué síntomas tiene? Es probable que vayamos a obtener desenlaces adversos. Se sabe que 1 de cada 10.000 pruebas de esfuerzo el paciente se complica. Es muy bajo, como pueden ver. Pero eso se logra a través de ¿qué? Del entrenamiento de los pacientes. Entonces, sabemos que los pacientes que tienen una falla cardíaca o que tienen unos infartos relativamente recientes o arritmias ventriculares, son pacientes que hay que ponerle el ojo a la hora de subirlos a la banda, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es una checklist, que eso ya está estandarizado, donde la persona entrenada, llámese auxiliar de enfermería, llámese jefe, ¿sí? Están pendientes de la monitoría del paciente, y generalmente al lado de la banda está o el fellow, o hay un residente, o está el cardiólogo. Por si pasa algo es necesario que haya un cardiólogo ahí. ¿Listo? Entonces tenemos también la monitorización continua, importante el examen físico, pero ese no toca hacerlo cuando llega el paciente a la prueba, se toca hacerlo en la consulta. Entonces debemos de hacer un buen examen físico. Tenemos que también tener un equipo de paro, ¿sí? Tenemos que tener todo protocolizado, y el paciente se recupera y se debe recuperar bien. O sea, no podemos mandar al paciente para la casa mareado. O sea, el paciente tenemos que mandarlo para la casa cuando termine la prueba en óptimas condiciones. Les voy a resumir en 9 escenarios clínicos lo que más vemos. Entonces, el escenario 1, el paciente con limitaciones, ¿sí? ¿En qué los vamos a dividir? En 2 grupos. Los pacientes en los cuales la probabilidad de alcanzar la frecuencia cardíaca máxima esperada, que muchos pacientes no pueden alcanzarla, y a los cuales les vamos a decir que es una prueba submáxima. Entonces tenemos los pacientes con claudicación intermitente, que por su misma característica semiológica caminan 2 cuadras y les toca parar. Esos pacientes no podrían alcanzar esa frecuencia cardíaca máxima. Los pacientes con limitaciones por patologías ortopédicas y los pacientes con enfermedades pulmonares. Y el otro grupo son pacientes que por el mismo trazo electrocardiográfico yo no puedo interpretar la prueba. Entonces son bloqueos de rama izquierda, ¿sí? Si usted manda a un paciente con bloqueo de rama izquierda a una prueba de esfuerzo, le van a decir indeterminada. Entonces no nos sirve. Estimulación por marcapasos. Esta la mandan los electrofisiólogos a veces para definir otras, aspectos del marcapasos, pero la estimulación de marcapasos per se no nos va a permitir una adecuada interpretación de la prueba. Y ojo con las hipertrofias ventriculares izquierdas, porque inducen mucho falso positivo. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Imagen, que ahora vamos a ver qué opciones tenemos, hiperfusión, psicocardiograma, pero la idea es
que estos pacientes tenemos que optar por eso. Otro escenario importante, resulta que ustedes van a ver en sus reportes que nosotros les decimos respuesta hipertensiva diastólica o respuesta hipertensiva sistólica y diastólica. Resulta que en el espectro de la hipertensión hay un grupo de pacientes que solo hacen hipertensión cuando hacen ejercicio, ¿sí? Entonces nosotros cuando vemos que una mujer hace sistólica por encima de 190, un hombre por encima de 210 o incluso por encima de 200, nosotros colocamos respuesta hipertensiva. Entonces resulta que cuando uno revisa la respuesta hipertensiva al ejercicio, se da cuenta que está relacionado con aumentos en los niveles de angiotensina 2, con reducción del óxido nítrico y aumento del tono simpático en el contexto de una respuesta exagerada fisiológica al ejercicio. Entonces estos pacientes en muchas cohortes, y esto viene trabajando mucho los deportólogos, se ha visto que se ha asociado a disfunción ventricular izquierda. Sin embargo, si ustedes buscan HRE o respuesta hipertensiva al ejercicio, no hay claridad de si toca dar medicamentos actualmente, y la recomendación de la sociedad o del Colegio Americano de Medicina del Deporte es, si el paciente hace respuesta hipertensiva al ejercicio y es una persona que se hace 10 kilómetros al día en banda, ¿sí?, hay que reducir la cantidad de ejercicio que hace, ¿sí? Incluso esa reducción, perdón, me devuelvo, en pacientes que son atletas o que son deportistas de alto rendimiento, incluye un rango entre 90 a 300 minutos al día máximo de ejercicio para esta respuesta hipertensiva. Entonces, hasta este momento no tenemos claridad de si toca dar medicación. Tercer escenario, si el paciente le hace hipotensión al ejercicio, entonces está subido en la banda, hay dos opciones, que él haga al principio o al final. Entonces, al principio se define como una caída de la presión arterial sistólica mayor a 10 durante los primeros 5 minutos del ejercicio y se asocia ya con una positividad de la prueba. En esto sabemos que 9 de cada 10 pacientes tienen enfermedad coronaria multivaso o tienen una miocardiopatía o tienen obstrucción al tracto de flujo de salida. Y tardía, que es caída durante al menos 20 milímetros de mercurio con un ascenso inicial, son 5 de cada 10. Entonces, ¿qué se hace en este grupo de pacientes? Se mandan para urgencias y se pide interconsulta de cardiología. ¿Listo? Cuarto escenario, respuesta cronotrópica normal. Entonces, algo muy importante que deben de tener en cuenta es que si el paciente no tiene beta bloqueadores, la respuesta cronotrópica, como veíamos, lo normal es alcanzar el 80%, lo normal es no alcanzarlo. Y en paciente que toma beta bloqueador es menor al 62% en esa fórmula. Entonces, la incompetencia cronotrópica en el contexto de la prueba de esfuerzo se maneja igual a como si la diera el electrofisiólogo en consulta, ¿sí? Entonces, estos pacientes, según las guías de test de esfuerzo, mencionan que debe de hacérsele una valoración completa y deben ser remitidos a electrofisiología para su enfoque respecto a síndrome no sinusal enfermo. 5. Recuperación lenta de la frecuencia cardíaca. Aquí hay mucha literatura, al igual que lo de la variabilidad que vimos con Holter. Vamos a ver que en muchos escenarios se asocia como aumento de riesgo cardiovascular y parece ser uno de los marcadores más importantes pronósticos. Entonces, ¿a qué se define como recuperación lenta? A menos de 12 latidos por minuto en el primer minuto, menos de 18 después de ese primer minuto con interrupción inmediata del movimiento y a menos de 42 después de 2 minutos. En estos escenarios, lo que le hacemos, además de una intervención, con respecto al ejercicio, que esto se bloqueó. Un segundo. Ahí me devuelvo. Además de todo el tema del ejercicio, es hacer una valoración importante desde el punto de vista de imagen cardíaca, porque respuesta lenta de la frecuencia cardíaca se ha asociado a aumento de prevalencia de estudios de imagen cardíaca
con imágenes de perfusión que muestran alguna categoría de alto riesgo. Entonces, estos pacientes los tenemos que mandar a rehabilitación cardíaca, deportología y hacerle una imagen. Sexto escenario, la clase funcional disminuida. Nosotros veíamos que en el contexto de estos pacientes lo ideal es hacer una intervención desde el punto de vista de cardiología preventiva. Entonces son pacientes que hay que enviar a rehabilitación cardíaca si son muy sedentarios, hacerlos ver por el deportólogo, ampliar estudios porque no solo la capacidad funcional se disminuye por enfermedades cardíacas, sino también otras enfermedades sistémicas pulmonares, y aquí cobra mucha importancia enviar esas pruebas de esfuerzo para valoraciones preoperatorias. De las anormalidades electrocardiográficas, recuerden que cuando tenemos una prueba de esfuerzo positiva para isquemia hay que hacer estratificación, punto, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de pruebas de esfuerzo, la probabilidad, como es una prueba de alto valor específico, pues es muy probable que la encontremos. Y nosotros, cuando tenemos taquicardias ventriculares inducidas por el ejercicio, otros tipos de taquicardia, nosotros siempre las vamos a reportar como positivas para valoración posterior, ya sea con métodos de estratificación o por electrofisiología. Entonces, eso es lo que hacemos. El último escenario, y cuando una prueba es positiva, siempre le van a reportar el índice de Duke. Lo bueno del índice de Duke es que a usted le da una correlación entre un score que entre más negativo es más, el grupo de riesgo es más alto, y una correlación que a nuestro modo de ver es muy importante, casi el 99% para enfermedad de un vaso, el 93% para enfermedad multivaso, en este grupo de pacientes, con una mortalidad de 5.25%. Entonces, el índice de Duke se ha demostrado una muy buena correlación con esto, y también hay otros índices como el índice de Cleveland Clinic, donde también, metiendo aún más aspectos, se ha visto que se correlaciona con no solo enfermedad coronaria, sino predicción de vida a largo plazo. Entonces, para terminar, estos son algunos tips de las pruebas de esfuerzo. Entonces, recordar que si hay limitaciones, preferir imagen, que si hay respuesta hipertensiva al ejercicio del paciente, hace mucho ejercicio, reducirlo, por ahora no antihipertensivos. Si hay hipotensión arterial, dependiendo, pero la vía siempre es llevarlos a urgencias. Si hay respuesta o insuficiencia tronotrópica, electrofisiología. Si el paciente tiene contraindicaciones o es de alto riesgo, piénselo antes de subirlo a la banda. Más bien opte por otra estrategia a favor de la seguridad del paciente. Si hay recuperación lenta, rehabilitación, deportología e imagen, ¿sí? Si la clase funcional está disminuida, hay que intervenir. No nos sirve los pacientes con pruebas de esfuerzo, con METs de 6 y dejarlos así, no. Hay que intentar que el paciente haga ejercicio. Y si hay positividad, estos pacientes deben de ser llevados a estratificación coronaria, dependiendo. Si tiene características de muy alto riesgo, pues de una vez lo manda a urgencias y le hace cateterismo. Si es un paciente que no tiene esas características, usted cree que le podemos hacer rápido la perfusión o el ecocardiograma estrés, pues se beneficia más de hacerlo. Bueno, muy bien, muchas gracias.